Buenas noches, bienvenidos al sexto capítulo de la tercera temporada de Debate la Cultura, un programa diseñado y ejecutado con recursos públicos. Este programa se hace con la producción de contenidos de Nicolás Gómez Ospina y la dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Recuerden que Debate la Cultura es un programa que hace parte de la franja de opinión de Mesa Capital, y aquí los viernes a las 8 y a través de nuestros canales de YouTube y Facebook hablamos sobre todo aquello que haga parte de la cultura. Hoy los invitamos a participar con el hashtag No Más Abusos. Hoy estaremos hablando de los diferentes casos de acoso y abuso que rodean actualmente a la escena musical independiente, para preguntarnos sobre el futuro de estas acusaciones y la posibilidad de crear espacios seguros para la denuncia, la circulación y el desarrollo creativo de las mujeres. Para hablar sobre este tema que reúne desde el origen de los scratches, el temor, la seguridad y la importancia de la denuncia, nos acompaña Luisa Uribe, quien estudió sociología, antropología y estudios culturales en Colombia. Actualmente es la City Manager para Resident Advisor en Bogotá. Ha estado trabajando en espacios feministas desde 2010, con un interés particular en la participación de las mujeres en los espacios públicos y la vida nocturna en el país y en América Latina. Es cofundadora de Pez Alado, un colectivo feminista que abrió espacios para hablar sobre la seguridad y la inclusión en la pista de baile, especialmente para las mujeres y las personas queer. Desde el 2020 trabaja en 2 plataformas que continúan estas discusiones y que tienen como objetivo crear espacios más colectivos y horizontales dentro de las comunidades de música electrónica, Eco y Latitudes, y además ha escrito sobre este tema en medios como Cartel Urbano y Manifiesta. Luisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Empezamos. Sí, un gusto. Dale. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar porque hagamos, para entendimiento de todas las audiencias, unas definiciones que me parece que son importantes para que podamos seguir a lo largo de la conversación con base en ellas. ¿Qué se entiende exactamente por acoso? El acoso es cualquier acción con intenciones sexuales que se haga sin consentimiento a una persona, de una persona a otra persona. Intenciones. Sí. O sea, es una avanzada. Es una avanzada. Ok, perfecto. ¿Qué se entiende por abuso? El abuso es cuando ya hay un daño, ya sea físico o psicológico o emocional, ya hay como una afectación directa a la persona que es victimizada. Pero no necesariamente estamos hablando solamente de abuso físico. No, también puede haber abuso emocional y también puede haber abuso psicológico. Y de pronto, a la medida que hablemos, vemos que ese de hecho es uno de los que más se presenta en las escenas de música independiente. Sin duda. ¿Qué se entiende por scratch? El scratch es una acción que personas, en su gran mayoría mujeres, han usado en los últimos años para denunciar, para tener otra alternativa de denuncia de acoso y de abuso sexual fuera del sistema jurídico, digamos como del orden jurídico que castiga y persigue, y es una medida que tiene una historia particular, viene de Argentina, lo usaron sobrevivientes de la dictadura militar y también familias de los desaparecidos, lo usaron para escrachar a los militares que no estaban pagando por lo que habían hecho, y en los últimos años ha tenido como todo un giro hacia convertirse en una herramienta pues que desde los feminismos se ha usado bastante. Yo tengo mis reservas con el scratch, pero ahí esa es la definición. ¿El origen de la palabra es de dónde? Argentino. ¿Pero scratch viene de dónde? Scratch. No sabemos nada más. Sí, no. Ah, bueno, muy como bien. Ya el origen, así no. Ok, bueno, muy bien. ¿Por qué crees que en un programa como este, en donde debatimos y conversamos temas sobre arte y cultura, debemos hablar sobre esto? Porque cada vez más es evidente que las escenas culturales y sobre todo las escenas culturales independientes están atravesadas por este problema. Son espacios que reclaman libertad, que son resistentes frente a una industria excluyente, pero en los que sistemáticamente se están presentando violencias que vivimos las mujeres y las personas queer en el resto de la sociedad. Entonces es un tema transversal, es constituyente de las comunidades culturales independientes. Ok, ¿y crees que hace también, cuando tú te refieres a eso, hace parte de las comunidades independientes, pero también podríamos hablar que las acciones, los acosos y los abusos hacen parte de un comportamiento también cultural, desde como entendemos la cultura desde la antropología? Claro que sí. Es decir, varios hombres o mujeres se identifican con ese comportamiento. Hay muchos acosadores y muchos abusadores, como si fuese cultural. Es un patrón de comportamiento cultural, y hay una frase que lo describe muy bien y es como: todas tenemos amigas que han sido abusadas, pero ningún amigo abusador. Entonces es un patrón que además es un patrón normalizado y desconocido. Cuando hablamos de un patrón en términos de la antropología y la cultura,
estamos hablando de un patrón, y cuando tú haces eres enfática en decir hay un patrón, ¿te refieres a Bogotá, te refieres a Colombia, te refieres a qué específicamente? Me refiero a un patrón a nivel global. Esto es un problema que tiene un tinte global. Okay. Ha sido estudiado además en Europa, en Norteamérica, en América Latina también, y pasa, digamos que regional y nacionalmente, por las cifras que existen de violencia sexual, de violencia contra las mujeres, es algo que se incrementa mucho más en un país como Colombia. Y entonces, si estamos diciendo eso, Luisa, en el medioevo existía acoso y abuso. Seguramente. Seguramente. Creo que solo hasta ahora estamos tratándolo como una problemática contemporánea que merece la pena ser discutida, evaluada, y se necesita un cambio estructural y cultural para que esto deje de estar normalizado. Exactamente. Ok. Luisa, desde hace unos años para acá se han venido incrementando las denuncias, lo que no significa que se hayan aumentado los casos. Se trata más bien de un cambio cultural. ¿A qué se debe ese cambio cultural? ¿A qué estemos hablando de ello? A que cada vez hay una incidencia más grande de lo que grupos feministas han venido haciendo al interior de los espacios culturales. Entonces las mujeres ya no solo estamos buscando representación, como mayor participación en bandas, en festivales, sino que también estamos desmontando las dinámicas violentas al interior de los espacios culturales. Eso ha pasado como pasa con todas las olas feministas que incluyen todo el Me Too, que fue el más famoso. Pero de eso hablaremos. Sí, exacto, como ese fue uno de los primeros pasos y sí, eso es lo que ha venido pasando. Y cuando tú hablas que es una puesta en marcha de unas acciones producto de los colectivos feministas, ¿eso también es una novedad particularmente en Colombia? Es decir, tenemos el origen, yo diría que por ahí años 70, primeras mujeres que empezaron a reunirse en torno a hablar de las representaciones femeninas, pero hasta ahora empezamos a ver también comunidades de base, muchas fundaciones, asociaciones que tienen y que tratan el tema del feminismo. ¿Eso también es un tema cultural? Sí, claramente también es un tema cultural. También incide mucho en la forma en la que los feminismos se han venido configurando en los últimos años, que son mucho más de reaccionar frente a cosas y no pasar por alto eventos que antes eran normalizados. ¿Por qué la discusión se da desde el feminismo? ¿Por qué no se da, perdóname, te termino porque, claro, es obvio que porque se da el feminismo, ¿por qué no se da desde las políticas públicas? ¿Por qué no se da desde el ICBF? ¿Por qué se da desde el feminismo? Porque que es un poco lo que está pasando hoy con lo que pasó en el Putumayo. Quien pone el dedo en la llaga es el periodismo investigativo, no el Estado, no es el Estado el que responde. ¿Por qué se da también desde la independencia? Precisamente porque es un tema que no solamente es generar denuncias, sino también hacerse preguntas sobre el poder, sobre quién es el que tiene y quiénes son los que tienen el poder al interior de las esferas culturales, quiénes están mayoritariamente en las bandas, quiénes están mayoritariamente corriendo los sellos, quiénes arman los festivales, las fiestas. Es una pregunta sobre un poder habilitante y unos contextos habilitantes de las violencias. Entonces, es por eso. ¿A qué te refieres con poder habilitante? Elabórame esa idea un poco más, por favor. Porque el acoso y el abuso sexual y la violencia sexual en los espacios culturales existe no solo porque haya personas que se convierten en agresores, sino también porque hay unos contextos que lo permiten, que lo habilitan, que lo normalizan. La mirada tradicional suele pensar en esto como, ay, es un agresor, es un monstruo, es una persona que se volvió mala, y sí, en un caso como el de Electric Mistakes es una cosa sistemática, impune, pero no estamos haciendo una revisión de las actitudes cotidianas que se tienen al interior de las bandas y de los parches que permiten y normalizan el acoso hasta que llega a situaciones como esa. Ejemplos. Que sea normal que todas las mujeres que hayamos estado en un toque o en una fiesta hayamos sido acosadas. Todas tenemos una historia en algún momento de acoso. Okay. ¿Y esas conversaciones son las que se están teniendo en los diferentes colectivos y mesas de trabajo lideradas por temáticas y enfoques feministas? Exactamente, sí. ¿Por qué no hay hombres en estas discusiones? Porque, es decir, la escena musical independiente y la gran industria musical, desde el manager hasta el roadie, es masculina, es una escena masculina, pero me atrevería a decir que habrá un mínimo porcentaje de hombres con sensibilidad y respeto por las mujeres. ¿Por qué incluso aquellos no lo hacen? ¿Porque está normalizado o porque son cómplices? Para mí son ambas cosas. Ambas cosas. Está normalizado y son parte del problema, y para que los hombres, sobre todo los hombres cisgénero, entren a estas conversaciones, ellos tendrían que hacerse preguntas muy incómodas sobre cuáles han sido sus actitudes de acoso.
Y eso ya es como el dedo en la llaga. Y también son preguntas sobre por qué la gran mayoría son hombres, los que tienen el poder y los recursos. Entonces son preguntas que son mucho más incómodas que simplemente repostear cuando hay un abuso o algo más, que es lo que generalmente suelen hacer. Están compartiendo los casos que son virales, porque no los comparten todos, comparten los que son virales, pero más allá de eso, participar sería incomodarse de una forma para la que creo que muchos Pero no ese ya están entonces es un listos. ejercicio de ellos como individuo, yo con yo, no hace parte de un colectivo, es como, ve, yo tal vez he maltratado a mi mamá en la manera como no, la vio usted, es decir, esa es una pregunta como colectivo, es una pregunta como individuo. Esa pregunta tiene esas dos dimensiones, la individual de reconocer efectivamente, tomarse la tarea de entender cómo funcionan las violencias de género, cómo casi que sistemáticamente todos en algún momento han incurrido, por lo menos en acoso, hacerse esa pregunta y luego colectivamente, como hombres dentro de las escenas, preguntarse qué es lo que pueden hacer para evitar esas situaciones. Nos falta muchísimo, porque la conversación ya empezó, digamos, como de nuestro lado, como las mujeres y las feministas, sobre todo en la música electrónica, hemos dado ese debate ya pues así como muy firme, por lo menos desde el 2017. Y ha costado mucho, pero ya se habla de protocolos de seguridad. No hemos podido trabajar nada en prevención de la violencia, porque los índices de violencia en las fiestas de música electrónica son altísimos. No tengo un dato, una cifra, no se ha podido estudiar de esa manera, pero sí es, digamos, algo muy recurrente. Pero ya la conversación empezó hace mucho, ya hay acciones concretas, ya hay modelos de acción, ya se están pensando también modelos de reparación, pero para mí el problema inicial siempre es, esta conversación no es de mujeres y de personas queer, no, solamente, porque ya ahí estamos en unos acuerdos, ¿dónde están los hombres? Que además son en su gran mayoría los agresores, sin decirlo que lo sean de manera absoluta, pero pues... Pero sí es indispensable que hagan parte de la conversación. Obviamente, sí. Bueno, ahorita estabas diciendo que se han llegado a unos acuerdos. ¿Con quién se llegan a esos acuerdos? ¿Con la escena? ¿Con personas como Hernando es o Hernán Cayetano? Hernán Cayetano. Que ha sido acusado y que es una de las personas que más maneja la escena electrónica. ¿Cómo en el momento en que quieras que no hagamos nombres propios, yo con mucho gusto pues no lo hago, pero tengo que hablar de lo que yo también, digamos, desde lo que conozco y lo que he leído. ¿Cómo llegas a acuerdos ahí? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se puede llegar? Dale. No, yo no tengo problema con los nombres propios porque eso es algo de público conocimiento. Perfecto. ¿Cierto? Todos sabemos que existe una noticia y que hay un proceso en la fiscalía con esa... Eso es lo que creo que sería muy importante, no solamente por ti, por mí, por el programa, sino poder hacer la diferenciación. Digamos, hay unos casos que ya están denunciados penalmente y hay otros casos que están en el escrache, pero no se han, y sin embargo, a mí me parece que eso es tan legítimo como la denuncia, ¿no? Sí, o sea, es que no eso nos podemos pone deslegitimar lo uno por lo otro. por completo. Porque no, eso es un scratch y entonces también no le dan la potencia que puede tener. Entonces, por eso también me parece que es importante, si hacemos mención a nombres, a ver si en este caso están o no con la denuncia penal. Pero volvamos a lo de la escena electrónica. ¿Qué quiere decir llegar a acuerdos? Llegar a acuerdos es con la escena, bueno, la escena es cualquier cosa, ¿no? Pero es como con promotores, con socios de clubes, con DJs, con productores. ¿Esto es a nivel Colombia? Lamentablemente, el impacto que hemos tenido hasta ahora es Bogotá, Medellín, sobre todo, como lo que yo tengo ahora en la cabeza, lo que no significa que no lo estén haciendo en otras partes. Conozco un colectivo de Pereira que se llama Pro, que ya también lo está haciendo allá en Pereira. En Cali también hay gente que se está empezando a interesar. Digamos que no tiene un alcance nacional absoluto, porque obviamente además las escenas de música electrónica están muy localizadas en las grandes ciudades y en algunas ciudades como pequeñas, pero ya la conversación empieza. Entonces, lo que te decía, se hacen acuerdos con colectivos de los que hacen parte socios de clubes y damos una capacitación en un club. Y la capacitación es para los trabajadores del club, para que haya una sensibilización con respecto al tema. Ok. Pero también puede ser... ¿Qué tan receptivas son esas capacitaciones? Nos ha ido muy bien con esas capacitaciones. La gente que trabaja al interior del club ya tiene una sensibilidad antes como importante con el tema, porque igual la música electrónica está muy rodeada de maricas, de gente queer, de muchas mujeres, entonces ya hay una sensibilización sobre cómo tratar con este público, pero digamos que lo que a mí me parece problemático es que no es algo que se sostenga en el tiempo. O sea, para mí el problema... ¿Cómo se sostiene en el tiempo? Yo tendría una idea sobre eso, pero quisiera saber si coincidimos. Para mí es como, así como siempre que va a haber un toque, un concierto, estamos pensando en luces, en barra, en el equipo logístico, el de seguridad. Así debería haber siempre gente encargada de la seguridad de los asistentes. Porque yo iba por otro lado, ¿quién en la política pública debería regular esto? ¿Quién? Porque
Pues, porque el punto mío siendo es, si no existe una política donde el Estado, por más de que estemos viendo por estos días cómo se está comportando el Estado o el gobierno, cómo no desde el Estado se apoya que precisamente estas problemáticas que son de carácter contemporáneo tengan una reflexión desde la academia, porque ustedes lo están haciendo, me imagino que muy desde las uñas, muy independiente, ¿cierto? ¿Quién es el llamado a hacer el apoyo institucional? Pues el apoyo institucional podrían estar instituciones como la Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Pero ahí hay una cosa y es que justo como hablamos de independencia y de colectividad y autogestión en otros sentidos, yo creo que lo más importante o el paso inicial sería que la gente que hace parte de esas comunidades empezara a tener la conversación y empezara a tener acciones activas para que eso pasara. O sea, no es un tema que necesariamente pueda ser regulado con una política pública, ayudaría mucho, eso sí, claro está, pero es una cosa que hay que trabajar también desde adentro. Y ahí hay un punto muy importante y es que cuando hablamos de espacios seguros, la seguridad es una palabra que en nuestro país y en el continente tiene un tinte muy problemático, porque en nombre de la seguridad se asesina gente, por ejemplo. Pero acá estamos hablando de una seguridad como cuidado colectivo, como una transversalización de cómo yo soy consciente del espacio que estoy habitando al interior de la música y de que no por el hecho de que sea un espacio de ocio tengo que olvidar esos límites que tengo con otras personas. Luisa, pero tú estás hablando de un cambio cultural. Sí, estoy hablando de un cambio cultural. ¿Cómo se puede dar un cambio cultural en tan breve tiempo? ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de Argentina? ¿Se han dado? Sí, pero más te podría hablar como de ejemplos en América Latina y en Estados Unidos, de colectivos de música electrónica, que en su gran mayoría o son de mujeres, o son de feministas negras, o de gente queer, que se han organizado para pensar una cosa, que es como, sí, las fiestas pueden ser un reflejo de la sociedad, pero también pueden ser espacios seguros en términos de que son la materialización de una resistencia a la opresión política y social que uno vive en lo cotidiano. Entonces, en general yo salgo a la calle y como mujer estoy expuesta al acoso, por lo más bajito pues a lo que puedo estar expuesta. Que las fiestas sean un espacio en el que eso no pase de ninguna manera, porque estoy reafirmando una resistencia como mujer de vivir en libertad, de tomar si quiero, de drogarme si quiero y de vivir como en ese momento de resistencia que es la fiesta. Por eso la fiesta también tiene un tinte político tan importante y la historia de la música electrónica está muy ligada a eso, a cómo podemos resistir a las violencias que en general existen en la sociedad. Cuando tú estás hablando de esto, yo te escucho y yo pienso, digamos, le estás haciendo un énfasis a la música electrónica, entiendo porque es un trabajo que has hecho. Si volvemos y lo planteamos desde la música independiente, ¿por qué bueno, uno ya tenemos muy claro que es que hasta ahora sabemos, pero siempre ha sucedido. Sí. Dos, ¿es la música independiente o es todo el sector? No, es todo el sector. Es todo el sector. Es todo el sector. Ok. ¿Por qué entonces se está haciendo más evidente dentro de la música independiente? Porque la música independiente está muy cerca de los cuestionamientos que se hacen a la normalización de otras violencias. O sea, muchas de las bandas y de parches que yo conozco acá en Bogotá tienen canciones en contra del sistema policial, en contra del asesinato de líderes, están hablando de los problemas sociales que hay en Colombia y en Bogotá, y ahí hay un acercamiento y siempre se habla también como de una resistencia a la industria musical en general. Es el idioma o lenguaje natural de la resistencia, de no hacemos parte de un sistema, entonces de alguna manera se permite. Claro. Yo te iba a decir que yo pensaba que de pronto en la gran industria simplemente es que se tapa porque donde eso llegue a salir a luz, pues básicamente se caen millones de dólares y de inversionistas y de patrocinadores, como sucede un poco en el deporte, ¿sabes? Pero y ni siquiera, pues porque uno va a mirar qué fue todo lo que pasó, por ejemplo, con Me Too en Hollywood. Pues sí, o sea, pasaron cosas, hubo algunos despidos, algunas suspensiones, pero al único al que le ha pasado algo en los últimos años con la academia es a Will Smith con lo que acaba de pasar, que lo vetaron de ir a las ceremonias. Pero el resto de acosadores y abusadores que siguen trabajando ahí. Pero no se sabe de ellos, por eso te decía, yo creo que es que están callados porque precisamente la industria como sistema le corresponde cuidar que no haya escándalos porque las pérdidas pueden ser millonarias. Claro, o sea, es como la estrategia es, hay un scratch y una denuncia y se maneja como bajo perfil hasta que ya, es que se olvida además muy fácilmente porque son tantas, que es lo que a mí me parece que pasa acá. Es tanto, o sea, de verdad uno todas las semanas podría estar viendo que un guitarrista, que un productor, que un DJ. ¿Y por qué no, Luisa? ¿Por qué no se hacen más evidentes?
Es que se normalizaron, son como un mar de cosas, de publicaciones todo el tiempo, y ya la gente lo asume como, ah, sí, otra vez, y pone como súper grave, ya. Pero no hay una acción de fondo, que es lo que yo digo de, bueno, ¿esto por qué está pasando? Pero ¿Por qué entonces sí estamos permitiendo debería que ser pase? una política pública, es decir, También debe haber debería ser una. cárcel, debe haber regeneración, debe haber, no sé, en el caso de Jonathan de Electric Mistakes, sí es cierto que está... sí es cierto que tiene una enfermedad mental que yo a ratos lo dudo, no tengo derecho en ninguna autoridad, no lo sé, pero digamos es tal todo lo que ha pasado alrededor de Electric Mistakes que uno dice, ¿será verdad que este joven padece de una enfermedad mental? Pero si es así, entonces obligatoriedad de ingresarlo a una clínica, es decir, porque es que lo que me estás diciendo me quita la esperanza. No, pero hay. Solo que hay una diferenciación, hay enfoques punitivistas de la justicia que harían que entonces todos los acosadores se van a la cárcel. Y hay enfoques que son más restaurativos y que los hemos llamado restaurativos desde los feminismos y que desde los feminismos entienden que si bien una violación es algo que fácilmente sí puede llegar a la cárcel, ¿qué hacemos con todos los casos de acoso? Porque es que es como todos los hombres lo han hecho, entonces tenemos que generar conversaciones para que haya una reparación frente a los hechos, pero no de ninguna manera esta cosa de la cultura de la cancelación es algo que yo siga, digamos, como pensando que es efectivo. Yo Eso quiero no sirve hablar de para eso nada. ahorita con eso. Ahorita hablamos Sí. bien de eso porque es súper importante. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con Luisa. Luisa habló del mar de acosos que pueden existir en las redes y de la cantidad de nombres y de situaciones que existen, que incluso ya hay tantas que es casi que imposible y que corresponde también hacer un ejercicio restaurativo más que de la cancelación. Sobre la cancelación quiero hablar más adelante sobre eso, pero ahora quiero precisamente a propósito de eso que dice Luisa, es reconocer la importancia de las redes sociales en este tipo de situaciones. Permite de alguna forma hacer denuncias y poner en conocimiento de la comunidad situaciones que hayan sucedido, esto con la facilidad del anonimato y la exposición de manera independiente de los medios. ¿Qué piensas de ese componente, de esa herramienta? Es una herramienta que ha sido fundamental y que es esencial que se siga fortaleciendo y cualificando la forma en la que se hacen los scratches o las denuncias a través de redes sociales. Permite cosas inimaginables como se crea la cuenta de No Somos Mistakes, por ejemplo, la gran cantidad de gente que se ha enterado gracias a las redes sociales de lo que está pasando. Eso, por ejemplo, es buenísimo. Hay una cosa en la que siempre hemos pensado muchas feministas y es porque siempre conocemos el nombre de la víctima y la cara de la víctima y no conocemos la historia del agresor tanto. Pero ¿por qué nosotros no respondemos o ustedes, digamos, responden de esa manera? Esta es la foto de Jonathan. Eso no se ha hecho tanto por las consecuencias legales que eso puede tener. O sea, la ley no está de nuestro lado. No, la ley no está de nuestro lado, de ninguna manera. Además, lo difícil que es probar una agresión sexual como poniendo una denuncia, pues no. Y posterior, sin tener ningún tipo de pruebas físicas. Y hay revictimización constante y no suele ser un proceso que realmente nos esté llevando como a pensarlo colectivamente, porque se convierte en un tema de agresor y víctima. Y todos entonces estamos esperando que entre agresor y víctima se solucione, pero y que con la banda o el parche del que hacía parte cada uno. Yo no quería dedicarle, de hecho le dije a Nico, no quisiera quedarme, pero pues Electric Mistakes sin duda es lo que me ha llevado a hacer esto, porque claro, infinidad de casos, lo hemos venido hablando con muchas mujeres, surgen también, digamos, los casos, el famoso caso de Ciro Guerra, el famoso caso de Alberto Salcedo Ramos, digamos esto, que eso no es industria independiente, ¿no? Ahí estamos hablando de grandes cadenas de radio, de televisión, de cine. Pero en el caso de Electric Mistakes particularmente me llama la atención, uno, que en la situación o la condición de la pareja, de lo que yo digo que es cómplice. Sí. ¿Es cómplice o no es cómplice Laura Perilla en la medida en que alcahueteaba, porque no sé cuál será la palabra, sí, o era cómplice pues de los actos al hacer la torta, digamos, llena seguramente de azúcar para tapar el sabor ácido del clonazepam? ¿Por qué se le da también? Porque todo es presunto, porque no dicen, pues claro que es cómplice, porque de hecho yo escribí en mi columna En Cambio y me di cuenta que la cuenta de No Mistakes no lo publicaron, supongo que porque yo hice mención al nombre de Laura y Laura entonces seguramente no tiene un caso en la fiscalía, entonces ella no es cómplice, entonces ella puede salir y ella, ahora precisamente Nicolás me decía, ella puede ser la primera víctima.
probablemente, pero pues es que está esa delgada línea entre, digamos, como denunciar y hablar explícitamente de eso y acusar a alguien de un delito públicamente sin que eso esté comprobado. Entonces es como mucho cuidado también en el lenguaje y en la forma que se debe hacer, porque sí, eso puede ser una consecuencia peor para las denunciantes. Claro. Ellas que tienen todo el, digamos, ya se nota que hay un proceso colectivo en el que se están acompañando y que están haciendo las cuentas y eso por ejemplo me parece muy positivo, que estén haciéndolo de manera casi que colectiva, puede que cada una tenga un delito diferente que confesar o pues claro, la experiencia propia de cada una, pero hay un esfuerzo conjunto por denunciar y visibilizar lo que está pasando. Ahí es muy importante eso, porque yo insisto en la colectividad, esto no es un problema solamente de una víctima versus un agresor, es también un problema de la colectividad en la que víctima y agresor se encontraron, pasó una violencia y en un caso como este pasó de manera sistemática y nadie se dio cuenta. Pero Luisa, Pues generalmente son sistemáticos. Generalmente son sistemáticos. Sí, Es decir, un hombre que ha hecho acoso una vez, generalmente está en capacidad de querer hacerlo y pasar a un abuso. No necesariamente. Y ahí es donde está como el matiz importante, porque es como todos los amigos que yo tengo en los espacios culturales probablemente alguna vez han acosado y probablemente no lo vuelvan a hacer, o probablemente lo han hecho y ni siquiera saben que lo han hecho. De acuerdo, con Entonces eso estoy de acuerdo. Pero cuando uno ya sabe de un caso y sabe que ya hay dos, no son dos, sí, probablemente sean muchos siempre, más. Siempre sí hay un rastro, digamos. Exacto. Cuando hay uno o dos casos, ya hay un rastro previo que empezó en un acoso de tocar sin consentimiento en una fiesta, luego empieza el abuso emocional, el manejo psicológico que aísla a la persona de su entorno de amigos. Hablemos sobre eso porque ya lo planteaste en la primera parte del programa y es los diferentes estilos de abuso. Rápidamente, explícanos cuáles son esos diferentes tipos de abuso. Pues bueno. Digo, ya los dijiste, les hiciste una denominación, pero quiero que elabores cada uno de ellos. Sí, bueno, pues vamos como la violencia física, que está en la coerción directa con el cuerpo de la otra persona, que puede llevar a una violación, y está lo que, ya así como muy a grandes rasgos, para no entrar en cada categoría más chiquita, está el abuso emocional y está el abuso psicológico, que es algo muy común, bueno, ya no diría solo en las escenas culturales, sino en general, la violencia emocional que ejerce una persona que suele ser la pareja, contra una mujer, en este caso, pensémoslo así, como lo que más pasa. Yo no digo que las mujeres no ejerzamos violencia psicológica, también puede pasar, pero en general es como la narrativa que estamos viendo, ¿no? El hombre que es agresor. De eso, por favor. Una pareja en la que el novio le dice a la chica como que ella no es tan buena tocando un instrumento y que deje de hacerlo y que se deje enseñar y que no puede entrar a una banda si él no le enseña. Ese tipo de situaciones en las que se menosprecia o se, digamos, como que se hace sentir insegura a la otra persona de participar en un espacio cultural, por ejemplo, y de hacer sentir que está participando ahí porque es novia de él y no porque se lo merece, por ejemplo. Eso es pues bastante usual. Ese es un ejemplo de eso. Y también aislar a las mujeres de sus grupos de amigas, que haya una desconexión entre ellas y lo que está pasando en la relación. Eso lo podría mencionar como ejemplo. Sí. Ok. Ahora que te escucho, pienso cómo los medios de comunicación apoyan o no apoyan este tipo de denuncias. Y lo digo precisamente desde la escena independiente. Si no es un gran artista, o sea, vi que Mónica Rodríguez en Canal 1 llevó la noticia al canal. Ella vio una publicación, lo publicó y al otro día salió en el noticiero. Noticias 1. Los otros noticieros o los otros medios pasan por alto. Es una deficiencia de un periodismo, es un no creer, es un no apoyo o no se está trabajando con los medios como se debe, porque, pues digamos, Choc tiene un artículo, Radiónica hizo algo ahí, pero simplemente una mención, una relatoría, diría yo, pero realmente no hay un análisis ni una reflexión sobre la escena. No he visto. Pues es que eso le interesa cubrirlo a los medios feministas. Y menos mal existen ya ahora medios como Manifiesta, que seguramente va a seguir investigando la situación. A mí lo que me parece más problemático, más allá de medios más grandes como Radiónica o como Shock, es cómo los críticos culturales o los líderes de opinión dentro de las escenas no están diciendo nada. Porque es que son escenas que también están, digamos, están muy determinadas por la gente que hace reseñas, por la gente que escribe sobre las fiestas, demás, sobre los toques, sobre las bandas. El decir es tomar partido o es hacer la reseña haciendo ¿cómo se llama eso que uno que poner en los contratos, que es como la letra chica? Antes de, ¿sabes? Como antes de hablar del disco, tengo que decirles que
fulano de tal ha tenido tantas acusaciones, o cómo darle ese manejo, porque entiendo lo que estás diciendo y sí, tienes razón, es como pasan por alto. Es que no necesariamente es referirse exclusivamente en ese caso, sino a partir de un caso del que obviamente se pueden desconocer muchas cosas todavía y sobre lo que nadie debería entrar a decir como esto fue lo que pasó exactamente, aparte de las personas que fueron victimizadas. Pero sí es hacer uso de cada uno de esos casos para proponer reflexiones en sus propios espacios. Okay. Todos tienen voz, es todos decir, tienen una audiencia. Es la posibilidad, bueno, ya que aquí me están viendo en Twitch o en YouTube o en donde sea, 5 minutos antes voy a hablar con Luisa. No, o ellos formen ellos solos una opinión y además formen una opinión. ¿Y no será que no saben cómo? O sea, si le damos el beneficio de la duda. De pronto no saben cómo, pero podrían asesorarse. Hace falta muchísimo interés por aprender entonces. Claro, podrían asesorarse. Porque no puede ser que uno comente la noticia en Twitter y ponga, ay, sí, terrible, pero luego haga un programa y no diga absolutamente nada. Porque es que eso es seguir perpetuando que ese es un tema que trabajamos nosotras y que nos toca a nosotras difundirlo cuando el interés debería ser de todas las partes. Cuando pasó lo del baterista, que también es un caso de abuso, el baterista de Tres de Corazón en Medellín, que le dio una pastilla abortiva a una exnovia dentro de un jugo, lo negó, salió inocente. Natalia Guerrero, a quien entrevisté para un podcast, me decía, yo no estoy de acuerdo con la cancelación y coincida contigo mucho en el tema de que realmente lo que tenemos es que hacer un debate y debemos conversar. De nuevo vuelvo y lo traigo a la mesa. Si ustedes, digamos, en alados, es decir, esto se tiene que ampliar al común conocimiento porque si no va a seguir ocurriendo dentro de la independencia. Si esto no se da en un ámbito mucho más amplio, pues va a seguir sucediendo. Esto tiene que tocar la barrera y llegar hasta que haya real justicia. Lo que tú me estás diciendo, lo del baterista de Tres de Corazón es increíble, salió inocente. Sí. De pronto a este muchacho de Electric Mistakes, Jonathan Hernández, ¿es el apellido? Creo que sí. Sí. De pronto lo meten en una clínica psiquiátrica y sale a los 6 meses. Sí. ¿Sabes? Entonces sí tiene que llegar al momento en donde haya una incidencia política en la justicia. Tiene que llegar a ese momento, pero también es algo que, si bien sí es lo del cambio cultural, ¿no? Tan difícil de generarlo, pero es que si nosotros empezamos a hablar desde mucho antes sobre conceptos como el consentimiento, que hay muchos hombres y mujeres también, pero en general hombres, que no entienden qué es el consentimiento, que es todo lo que no sea explícitamente sí es no. Mi lenguaje corporal en algún momento pudo haberle dicho a alguien que quiero tener algo sexualmente con esa persona, pero a los 2 minutos puedo decidir que ya no. Y no, mi sí no es eterno, es un acuerdo constante que cambia todo el tiempo. Y si habláramos más de eso, podríamos trabajar mucho más en la prevención de ese tipo de actitudes. Claro está, yo creo que el problema más grande está ahora también en la reparación. ¿Cómo reparas? ¿Cómo reparas? Por eso yo pienso mucho en la colectividad. Lo primero es reconocer. Eso tiene nombre propio, es abuso sexual o es violación o es una agresión sexual o hay manejo, digamos, también como de lo que hablábamos del abuso psicológico o emocional. Hay que reconocerlo. Todos los hombres que lo han hecho deberían reconocerlo y sobre todo de cara a la persona que fue victimizada, no negarlo, que suele pasar mucho. Y a partir de ahí se pueden empezar conversaciones que además no tienen que recaer en la persona que ha sido victimizada exclusivamente. Ahí es donde entra la colectividad. La sociedad. La colectividad como sociedad, o sea, cómo nos estamos responsabilizando de eso todos y todas. Es que no es cuestión de poner a las personas a trabajar más. Yo te escucho a ti, yo soy mamá de una preadolescente y yo digo, ella tiene que tener claro desde ya qué es el consentimiento y qué no es el consentimiento. Entonces, lo pienso y digo, podrá suceder entonces con un cambio generacional. Porque es que en la generación mía todavía se escuchan comentarios y se ven actitudes que son definitivamente de dominio sobre el otro o para lograr la sumisión del otro, para lograr lo que se quiere hacer, que es lo que tú estabas diciendo ahorita, someter a la persona para que haga lo que quiera y dependa de él, es el dominio, que es un poco lo que hacen algunos políticos en este país que gracias al poder que tienen pueden dominar a los otros desde la autoridad total y absoluta. Entonces, y bueno, entonces ahí te interrumpí. ¿Qué sería la reparación si no se da en el campo de la justicia y de la norma y de la ley? Para mí la reparación empieza con lo que decía, reconocimiento completo, abierto, verdadero, público. Después de eso... ¿Eso es un pedir disculpas?
No necesariamente. Ok. Se trata de reconocer, yo hice esto. Ok. Yo fui un agresor sexual en este momento. Yo abusé de ti. Yo hice esto. O sea, que haya un reconocimiento de eso. Y si empieza a pasar de parte de toda la gente que lo ha hecho, es tanto el número que entonces tenemos que tener la conversación de listo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ok. Porque es que ahí viene lo de la cancelación. La cultura de la cancelación suele servir en redes sociales. Elimino a esta persona, no lo sigo, ya no. Pero en la vida real, en lo cotidiano, nos encontramos todo el tiempo otra vez con quienes han sido agresores, hacen parte de las bandas, hacen las fiestas, son DJs, son promotores. Esa gente no va a ir a ningún lado y yo no estoy pretendiendo, ni nadie desde el feminismo pretende que se mueran y ya. Eso no, es generar las conversaciones en las que a partir del reconocimiento empiecen a cambiar hábitos, actitudes y que se acuerde con las personas que han sido victimizadas cómo sería la reparación. Hay mujeres que simplemente quieren que les miren a la cara y les digan, sí, yo lo hice. Por supuesto, Hay otras porque mujeres, ellas ya han hecho su propia reparación y ellas mismas, porque han pasado por la culpa. exacto. Ellas mismas se han perdonado, han seguramente trabajado el tema, pero por lo menos dime en mi cara que sí lo hiciste. Exacto, sí. Ok. Y hay otras personas que quieren otras cosas, pero ¿cómo sabemos eso si no estamos hablando de? Si todo se reduce a compartir la publicación y olvidar, o que haya un proceso legal entre víctima y agresor y ellos resuelven. Y nosotros, el resto de gente, ¿qué? ¿Somos espectadores de la violencia todo el tiempo? Esa es la pregunta para mí más importante. ¿Qué estamos haciendo después? Pero entonces, como sociedad, ¿qué deberíamos hacer? Yo te invito al programa. Yo hablo de esto con mi hija. Como sociedad, ¿qué debemos hacer? No como individuos. Seguir extendiendo la conversación y tener espacios públicos para tener la conversación. Pero espacios en los que, claro, podemos estar invitadas personas como yo, que vengo trabajando esto desde el feminismo hace un tiempo, pero que estén dirigidos por hombres, cisgénero, que ellos hagan la conversación, que piensen por qué no reconocen un acoso cuando lo han ejercido, que problematicen la manera en la que la sociedad les permite ejercer violencia sistemáticamente sin ninguna consecuencia. Luisa, ¿en qué edad empieza el acoso? Es decir, cuando te hago la pregunta, estoy pensando en golpear a la compañerita con un balón porque no sabe jugar fútbol. Estoy pensando en recoja usted el papel que usted fue la que... Me explico a estos comportamientos típicos de un patriarcado genético, cultural e histórico que además también ha sido definitivo en la violencia y en el conflicto armado, las violencias sexuales hacia la mujer. Y te hago la pregunta, sigo con nuestra pregunta desde nuestro campo de la antropología y es cultural. Es decir, Sí. porque sí, es que yo lo veo en el salón de mi hija, uno ve que hay niños que quieren ejercer ese dominio. No, y además a los niños más pequeños además hay como una exacerbación de los roles de género, como tú tienes que hacer esto y jugar fútbol y ser fuerte y la niña sí puede llorar y tú O sea, no. uno podría pensar allí, por ejemplo, también no solamente la Secretaría de la Mujer, sino el Ministerio de Educación, Sí. el Ministerio de Cultura. ¿Cuántas prácticas en las ferias equinas, por ejemplo, o en las festivales, ferias y carnavales que son tradicionales, están perpetuando prácticas y comportamientos recurrentes en contra precisamente de la mujer? Y eso no- ya ha empezado, no me acuerdo exactamente el nombre de la organización, lo siento, pero ellas ya habían hecho unas carpas de acompañamiento con enfoque de género en fiestas y en festivales populares, porque obviamente ahí también hay una gran cantidad de violencias. Entonces sí tiene que ser desde ahí, y sí estamos hablando de un cambio cultural, pero como ambas bien sabemos, pues la cultura cambia todo el tiempo, no estamos condenados porque el patriarcado. Yo es pensando Sino como- en que si lo voy a lograr ver el cambio, ¿sabes? Pienso mucho en eso. Soy una mujer de 51 años que he trabajado en la escena desde hace 30 y me lo pregunto y digo, sí, sin duda, siempre ha estado allí. Nunca nos planteamos la pregunta. Yo ya hoy me las hago y hago el ejercicio de no normalizar, de no, digamos, pero por eso te digo, eso es como individuo, pero como sociedad digo, Pues igual es que el cambio ya igual está empezando a existir. con estas conversaciones. Sí, y me parece que tampoco... ¿Eres positiva? podemos- ¿Le tienes esperanza? Sí, a pesar de todo, sí. Porque es que ya estamos dando la conversación, estoy acá, ya hay protocolos para fiestas seguras. ¿Has oído algo en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia donde se hable sobre este No, tema? en lo absoluto. No. Todo lo de la vida nocturna igual, como bien sabemos, está muy relegado como a sobares, no sé, o a los recursos que pueda estar generando eso para impuestos, pero nunca Cualquier se habla cosa. de eso, como, hey, en la vida nocturna están pasando cosas que deberían ser reglamentadas, institucionalizadas, y también porque, bueno, nosotros de este lado, pues tampoco es que queremos mucha institucionalización, entonces no estamos participando en un debate de política pública constantemente, porque también las fiestas están funcionando como espacios en los que uno como que está pretendiendo salirse del orden, digamos, como sistémico.
Claro, ahí está eso. cuando tú hablas de eso, yo quisiera pensar que esto no, digamos, por eso insisto tanto en que esto no es un tema solamente de la industria musical. Recientemente supimos de un caso de un artista plástico que fue acusado de acoso. Lamento mucho no tener claridad sobre el tema. Edwin Sánchez participó en el premio Luis Caballero. El Ministerio de Cultura intervino, pero estamos hablando de una persona que es un artista plástico. Es decir, esto se da en todos los campos. Por eso yo decía, esto es un tema de la sociedad en la que vivimos. Sí, por completo. Pues está también el caso del profesor del Marymount, que quién sabe durante cuántos años había pues acosado sistemáticamente a sus alumnas, que son todas menores de edad, o sea, son niñas, y pues no había pasado absolutamente nada. Y es normal en las universidades, los profesores saliendo con menores de edad en los primeros semestres y todo el mundo es como, ay, aceptado. Y sí, es un problema de la sociedad, sino que yo pienso que en los espacios culturales, pues no es como que haya mayor responsabilidad, pero es que ya es urgente hacerse preguntas de ese tipo si uno se está planteando en resistencia Pero a. sí, me gusta esa referencia que haces o esa relación que haces. Desde las artes todo el tiempo se está permitiendo hacer preguntas, cuestionamientos, interpelar a dilemas de la sociedad. Exacto. Pues, interpelemos a este también, por favor. Pues además es constitutivo de lo que somos, nos hacemos preguntas sobre el futuro, pues como así, el patriarcado que todas y todos estamos ejerciendo es fundamental, porque si no me parece que es una perspectiva como de, no sé, como, no es de fondo. Pero me gusta mucho eso, de hecho me parece que me correspondería también poder tratar ese tema muchas veces con artistas y personas que trabajan en el sector de las artes y ponerlo como una pregunta. ¿Usted qué opina de esto? Es que ni siquiera, sí, como, bueno, hablamos del conflicto armado. En el conflicto armado una de las mayores violencias fue las violencias sexuales contra las mujeres, sobre todo en poblaciones étnicas. Exacto. Pero bueno, muy bien, Luisa, vamos a un corte y ya volvemos. Bueno. Bueno, yo quisiera, y no como a manera de querer ser justiciera, no me corresponde, por supuesto creo que estoy haciendo lo que precisamente nos propone Luisa, y es hablar del tema. Hay muchos casos, hay muchos nombres, nombres como el de René Segura de Odio a Botero, Hernán Cayetano de Baum, está ahora lo de Jonathan, no recuerdo, Hernández. Hay muchos más nombres. ¿Qué ha pasado con ellos? Denuncias públicas, conocidas, algunos medios nacionales que lo han cubierto y más allá de eso. O sea, no hay ninguna sentencia. No, de esos casos yo no conozco. De otros que conozcas, ¿cuáles son las sentencias? No, yo no conozco ninguno. No conoces sentencias. Yo no conozco. Pero eso sí es, o sea, esa es la mayor conclusión de hoy. No hay sentencias. Todas estas conversaciones que estamos teniendo, pero no hemos logrado, bueno, sí, una sentencia ¿no ha habido? Pues no que yo conozca y puedo estar como, pues, bueno, pero no sé, es muy raro que tú no conozcas. O sea, no que yo conozca. Pero ahí es donde vuelvo igual, que es que el objetivo en muchos de los casos no es ese. O sea, aquí no estamos hablando de... Pero tú no crees, pero yo difiero contigo en lo siguiente. Si no hay una denuncia pública, ¿eso no sería un ejemplo? ¿Un ejemplo de qué? Para el resto de la sociedad. Es decir, pues, si tú te robas este esfero, te meto a la cárcel. Yo mejor no me robo ese esfero. Es una manera también de... Sí, pero es un enfoque muy punitivista y muy poco restaurativo, porque es que la violencia se ejerce y hace un daño y que la persona que fue agresora vaya a la cárcel no soluciona el daño que eso crea, ni previene otras violencias, porque son actitudes normalizadas, por eso es que es como hablar, darle vuelta, o sea. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, con el movimiento Me Too en Estados Unidos, que en todo caso se convirtió en un movimiento que lo que llevó precisamente fue a la conversación. Hay muchos colectivos acá en Colombia, tú Alados, bueno, hay varios que existen. Está, digamos, el trabajo que desde la divulgación, no sé si, digamos, mediática, manifiesta, volcánicas. ¿Crees que aquí hace falta de pronto una mayor unión de todos estos colectivos para salir, por ejemplo, con una gran propuesta, como por ejemplo lo que en algunos momentos se maneja como Ni Una Menos? Es decir, haría falta de pronto una mayor articulación entre los diferentes personas. Tú estás muy en la escena electrónica, los que están trabajando con las fiestas populares. ¿Haría falta de pronto también allí una articulación yo creo que siempre importante? hacen falta espacios como medio asambleas que sin duplicar esfuerzos sí se conviertan en un ejercicio conjunto para visibilizar
prevenir y reparar o pensar en formas de reparar este tipo de violencias. Eso podría ser una solución también. No solo vamos a hablar, sino que vamos a generar un esfuerzo conjunto a nivel nacional en el que pasan estas cosas, se decide esto, se crean protocolos para varios tipos de fiestas, se hacen capacitaciones en muchos más lugares. Eso podría ser algo que, pues, que funcionaría más. Que podría funcionar. Esa podría ser otra acción, sí. Ok. ¿Tú crees que estas conversaciones sin duda se detonan desde el feminismo? El feminismo en Colombia pareciera ser un movimiento político de base. Por ejemplo, te preguntaba ahorita por si dentro de las propuestas de los candidatos a la presidencia existe alguien que esté tocando el tema, si quiere me dijiste que no, pero me pregunto si en esas comunidades de base estamos listas, de pronto se ha hablado sobre este tema. Sí, pues además pensando como que la diferencia entre los feminismos en Colombia es muy grande, es muy diferente un feminismo como que puedo poner yo en práctica desde la ciudad de Bogotá, en la clase media alta, versus mujeres que llevan años en el Cauca resistiendo contra la guerra. Las agendas son otras. Francia Márquez. O sea, las agendas son otras, hay otro tipo de preguntas, pero yo creo que sí en general se ha empezado a hablar en los feminismos sobre todo el reconocimiento del cuidado. No solo de las labores de cuidado que no son remuneradas y que no son reconocidas como parte fundamental de la sociedad, sino también de cómo al interior de la militancia política y de las organizaciones sociales tenemos que hablar de cuidado de los que estamos haciendo parte de esto. No se trata solamente de tener una coherencia extrema, de estar en todos lados, de ser fuertes siempre, sino también desde la sensibilidad y la vulnerabilidad, entender que nosotros somos seres humanos y hacemos parte. Creo que ya hay una perspectiva importante de un cuidado colectivo que incluiría todos estos temas de la violencia de género, obviamente. ¿Tú te sientes vulnerable como mujer? Sí, sí. ¿Crees que todas somos, no importa la edad? ¿Que todas somos vulnerables? Sí, lamentablemente sí. Y no de una forma victimizante, o sea, no es una forma victimizante como de no tenemos agencia sobre la violencia del patriarcado, pero este es un sistema que, sobre todo para los cuerpos que son feminizados, aquí hablo de mujeres cisgénero como nosotras, pero también mujeres trans, también mujeres o pues personas que se reconocen dentro del espectro de lo queer, todos estamos en un riesgo constante porque hay una política de muerte que es el patriarcado y que es el capitalismo. O sea, eso es como una verdad. Sí, yo quería ir allí, no lo logramos, pero yo también creo que estas políticas neoliberales nos han llevado también a que ciertas relaciones de poder y de dominancia estén presentes siempre de alguna manera. ¿Cierto? Y hay una precarización y una fragilidad constante de la vida porque hay unas vidas que importan más. Exactamente, siempre pasa. Las del poder. Bueno, Luisa, lamento mucho, pero hago un reconocimiento público a lo que haces. Te agradezco mucho por haber venido y me comprometo contigo y con las mujeres que están trabajando esto, a que esta tiene que ser una pregunta que debemos hacer de manera permanente, sobre todo si tenemos la posibilidad de amplificarlos, por supuesto, en un canal de televisión pública. Mis conclusiones para la noche de hoy: el podcast de Gloria Susana Esquivel, Womansplaining, donde mujeres discuten sobre diferentes temas sobre la mujer en los diferentes campos de la cultura. La novela Kintsugi, escrita por la chilena María José Navia, donde se retrata a partir de diferentes momentos y espacios las relaciones de una familia que podría ser la de uno, disfuncional, por ejemplo. Escuchar la canción Antipatriarca de Ana Tijoux, A ningún hombre de Rosalía, La capacidad de Lido Pimienta. Y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast Capital Político, analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias, nos vemos en 8 días.